Egunon Arakiri o Seppuku 1962, película japonesa dirigida por Masaki Kobayashi. Una película de 133 minutos, muy interesante, que solamente he podido ver, porque seguramente no la habría visto, sin un grupo de Telegram en el que estamos, digamos que después del inicio de aquella cosa, en marzo del año 2020, tuve un acercamiento a la familia de Acción Cine, una revista de cine con personajes insignes como Miguel Payán o Jesús Usero, y hay un grupo de debate de cine en el que los participantes durante un ciclo ponen una película y durante la semana se ve y se debate. Esta fue la primera película del segundo ciclo, participando yo y por lo tanto haciendo el compromiso de ver las películas, y esta fue la primera, Arakiri, de 1962. Daba la posibilidad de interpretar respecto, claro, en el 1962 es la época de los Juegos Olímpicos de Tokio, que son en 1964. Ha pasado el ámbito de la Guerra de Corea y es el ámbito después de la caída del año 45, del 1 de septiembre, aquella rendición en el barco acorazado Missouri en la bahía de Tokio frente a los aliados, especialmente los estadounidenses, especialmente el general Douglas MacArthur. Y durante todo el periodo posterior, recordemos por ejemplo la película La tumba de las luciérnagas, que también está conceptualmente ligado a ese momento del final del año 45, de ese final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y todas estas circunstancias que al final acabaron con el resurgimiento económico, político de Japón a comienzos de los años 60. ¿Por qué es importante decir esto para una película que está situada entre el año 1619 y 1630? Es el ámbito del periodo Edo, cuando se sucede aquella lucha intestina, porque recordemos lo que dice mi amigo Humberto Plegocelos Ginel respecto a que si en vez de haber establecido una lucha intestina por la sucesión en España en 1700 y 1714 se hubieran organizado una invasión conjunta, aunque tampoco hubiera interesado demasiado porque es que Japón tampoco tenía muchos recursos naturales para meditar una intervención allí, si hubieran organizado una lucha europea, Japón habría sucumbido bastante rápidamente y habrían tenido una influencia como la que tuvieron los neerlandeses y los hispanos en la isla de Formosa, Taiwán. Por lo menos la misma época, y en el siglo XVII, tuvieron en la zona norte estuvieron los hispanos y en la zona sur estuvieron los neerlandeses. Sí, en el ámbito cínico estuvo el ámbito hispano. Recordemos, por ejemplo, que en tiempos del fallecimiento de el misionero Francisco Javier de Jasso y Azpilicueta, San Francisco Javier, parte de los jesuitas tenían la idea, en el momento de la Armada Invisible, pues Felipe II tenía la idea de penetrar en el interior de China a través de Cantón, digamos que favoreciendo esa forma de acompañamiento que pudieron tener los jesuitas a través del intento aquellos pero es irme demasiado de las ramas. En aquella época, después de luchas intestinas en el Japón, hubo un periodo de paz en el que, digamos, que el emperador pasó a ser una figura casi como haciendo la comparación un tanto forzada. Esto tienes arriba a un jefe del Estado que no hace más que algo simbólico, un emperador como después de la Segunda Guerra Mundial, cuando lo mantiene MacArthur, algo figura mítica pero sin capacidad de acción, y el que hace y deshace es el shogun. El shogun es el que tiene el poder real en aquel Japón del periodo Edo.
Pues digamos que esa paz de los clanes, paz de las casas, los samuráis eran gente especializada en la guerra, estaban ligadas a una serie de casas. Cuando estas caen y no tienen señor, se convierten en ronins, es decir, agentes libres, samuráis sin señor, y por lo tanto vagaban por las ciudades, teniendo dificultades para la supervivencia. Por ejemplo, algunos ronins serán embarcados a finales del siglo XVI en barcos que acabarán recalando en Filipinas, en el norte, cuando ya habían llegado los hispanos, y está la batalla de Cagayán como elemento interesante a desarrollar. No sé si alguien tuvo la idea o ha tenido la idea de hacer una película. Pero esta película está relacionado con ese ámbito de que un Ronin de estos aparece en una casa señorial en la zona de Edo, que era una ciudad, aparte de dar nombre a un periodo, y le pide en suelo sagrado, que es la casa central de un clan, hacer el ritual de purificación, de honor, que es el seppuku, que es abrirse las tripas, y después alguien le ayuda y le rebana el pescuezo para dar el salto al más allá. En principio, pudiera parecer de entrada esta película una reminiscencia en el periodo, en el 1962, que establece esa vinculación con el presente que está viviendo Japón en 1962, con reverberancias de traer aquel de entre 1619 y 1630 al presente, tres siglos después, 3 siglos y medio después. Pero no. De lo que parece en un inicio, va desarrollándose de una manera mucho más interesante a través de los personajes. Al principio parece todo muy kabuki, muy teatral. Es una película en blanco y negro, hay que decirlo, que tampoco es que moleste demasiado. Le he visto en original, en japonés, con subtítulos. Es un cine histórico de la época en la que se hizo. Parece muy kabuki, parece muy de teatro, en pocas localizaciones. Y tiene esa pátina, creo que al inicio de la película, a través de esta circunstancia de dos ronins, de dos samuráis. Pareciera que les acusan de ir a pedir dinero, de que en realidad no se quieren suicidar, o que quieren... Porque claro, piénsese, lo más fácil hubiera sido, bueno, a este samurái lo traigo yo y lo meto en mi casa, porque es un tío luchador, bueno, pero ¿para qué le voy a contratar a este samurái cuando no hay una guerra? Por eso la comparativa entre aquella época, entre 1619 y 1630, con la comparativa después de 1945, sobre todo en 1962. No hay una guerra, por lo tanto estos guerreros están desfasados, están fuera de tiempo, no tienen nada que hacer en esta casa más que suicidarse. Y si quieren dinero, pues tanto si es como una dádiva, una limosna, como si es para contratarles, porque si viene mucha gente, pues yo contrato a toda esta gente y soy poderoso. No, la película parece que va por ahí, pero luego va por otros territorios más personales, más familiares, más de honor, a pesar de que la película, como Araki Seppuku, sea una deconstrucción en parte de esa mitología respecto a los samuráis, la parte trasera que a veces no se cuenta, cuando simplemente se trata del samurái como guerrero, invencible, la mística de la katana, todas estas figuras, el código del bushido, del honor del guerrero, incluso para los Ronins lo hicieron una película en la que aparece también aquel Robert De Niro a finales del siglo XX, una película interesante, bueno, para el que quiera verla, pero estamos hablando de esta Araki Seppuku de 1962, esta película japonesa, y hay que verla hasta el final.
hay que verla hasta el final y ver todas las derivadas que tienen los personajes a través de la interconexión entre ambos, la interconexión con el periodo y con las casas familiares, con una noción de blancamiento. Blancamiento, pero entiéndase tal y como se establece en el final, porque el inicio es el final. Respecto a ese altar donde está una figura de un gran samurái ahí egregio, puede parecer un poco fantasmal, un poco de la época, un poco extemporáneo para alguien viéndolo desde el año prácticamente 60 años, prácticamente en el futuro de aquella película. Han pasado décadas y puede parecer al inicio tanto ridículo incluso, pero tiene un arco narrativo la película que tiene sentido ese inicio, porque acabará el ciclo después, como digo, esta forma de blanqueamiento, de tratar de esconder cosas debajo de la alfombra, de tratar de mentir a los demás y que las mentiras sean aceptadas. Es un juego de espejos muy rico, muy interesante para una película que, como digo, parece más en cierta medida parece más teatro. El teatro japonés es el kabuki, pero aún así es una película que funciona. Y como digo, si no hubiera sido por el grupo de debate de Acción Cine, probablemente esta película me habría perdido, no la habría visto. Y por lo tanto hay que agradecer a los integrantes del grupo de Telegram de la familia Acción Cine, sobre todo especialmente en la sección del grupo de debate sobre películas. En esta película, Harakiri Seppuku de Masaki Kobayashi, con los intérpretes Tatsuya Nakadae, Rentaro Mikuni, Shima Iwashita o Akira Ishihama. Los intérpretes que hacen una labor encomiable a la hora de interpretar, sobre todo, como digo, a través de la versión que he visto, escuchándolo en versión japonesa, con los doblajes en castellano, en los subtítulos, solo en los subtítulos. A veces es agradable porque el giro de la pronunciación, la forma en la que se expresan los actores, dicen bastante respecto a lo que quieren transmitir, forma y fondo. No solamente las palabras, sino cómo salen de la boca. Puede ser muy necesario como complemento. Por tanto, recomiendo a la gente que se acerque a esta Araki Seppuku 1962, samuráis, ronins, periodo Edo, Japón, una película apasionante que recomiendo. La gente no salga por la primera puerta. Esto no es humor amarillo, que aquel laberinto, la gente que entraba por un lado podía salir por múltiples puertas por aquí. No. Sigan el circuito propuesto, sigan la sugerencia de Masaki Kobayashi, vean la película hasta el final, que seguro que les resultará muy nutritiva. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, Betty, vean.